Me llamo Viviana Andrea Gudelo. Este proyecto investigativo posee el nombre del cuerpo pictórico, relaciones entre erotismo y violencia, el caso de Jenny Saville y Luis Caballero. Este proyecto fue asesorado por Camel Lilian Carrillo, doctora en investigación en humanidades, arte y educación. Esta investigación aborda la representación del cuerpo humano en la pintura, cuerpo que ha estado presente a lo largo de la historia del arte, siendo objeto, sujeto, imagen, gesto, medio y soporte, y ha generado preguntas por su significación, temporalidad e identidad, inquietudes que interesan para explorar y comprender la manera en que el artista interpreta ese cuerpo y a la vez el suyo, del cual se apropia para sumergirse en la búsqueda consciente o inconsciente de su identidad, que le permite visibilizar sus pensamientos a través de la pintura y el gesto. Esta representación corporal, manifestada de un estado figurativo hasta uno cuasi abstracto o una neofiguración, donde estas modalidades fueron muestra de un artista y ser humano afectado por su entorno, vivenciado en su proceso gestual, en su trazo y o pincelada, desde su concepto y problemáticas inmersas en esos cuerpos sintientes y expresivos, abarcando temas como el erotismo y la violencia desde su unión, proyectados en las obras de Jenny Saville y Luis Caballero, quienes aportan su percepción del cuerpo a través de la representación, mismo que será de gran utilidad posterior y en mi proceso como artista, desde un campo más gestual y pictórico, donde el cuerpo finalmente es resistencia. El objetivo general se establece en función de realizar un análisis comparativo sobre las relaciones que puedan existir entre el erotismo y la violencia en la obra de Jenny Saville y Luis Caballero, donde para llevarse a cabo este objetivo se fragmentó en tres partes que conforman la propuesta final, partiendo en analizar el cuerpo humano en la pintura contemporánea a finales del siglo XX, y con ello se dispone un panorama artístico e histórico en relación a la figura humana en el arte y la sociedad, ampliando y profundizando en establecer algunos antecedentes sobre los conceptos de erotismo y violencia en la pintura contemporánea en relación a las obras de estos artistas, quienes son parte importante del proyecto, ya que con ambos se pueden identificar ciertas características que se instauran desde la percepción de cada uno, logrando rescatar un arte singular desde su forma y conceptualización, donde finalmente se va a elaborar un análisis comparativo de las obras de Jenny Saville y Luis Caballero frente a su tratamiento pictórico del cuerpo, desde los conceptos de erotismo y violencia, donde el gesto del artista y su intención cargan de grandes cualidades a sus obras. La representación pictórica del cuerpo y la pintura misma se vieron influenciados por los distintos acontecimientos históricos de gran impacto, como lo fueron las guerras, resaltando la Segunda Guerra Mundial, la cual trajo consigo un régimen de terror y violencia, causando contradicciones morales y gran pesimismo que desembocaron en un arte más reflexivo e introspectivo, impactando a intelectuales, filósofos y artistas, donde la representación del cuerpo fue transmutando una deformación como muestra del deterioro de la sociedad, con gran carga gestual, y a su vez algunos artistas retornan a una nueva figuración, considerándola un ancla a la realidad y a la identidad, donde el cuerpo es carne. Asimismo, el artista evidencia su visión traumática y visceral del mundo, cumpliendo con un rol transgresor que a su vez es portavoz, donde su obra se resiste a las normas, a los ataques y hasta la censura, reflejando temas centrados en la violencia y vulnerabilidad hacia el cuerpo. Del mismo modo, se indaga el contexto sociopolítico en Colombia e Inglaterra, a principios y finales del siglo XX, formalizada en Medellín, donde hubo mayor presencia e influencia de la Iglesia, ocasionando una actitud conservadora que intervino a nivel social y cultural, donde se establecieron normas que acoplaron ideologías éticas y morales del desnudo en la pintura, ejerciendo roles de género al hombre y a la mujer. Un caso particular en Colombia, con un artista que destacó en este tipo de representación plasmando el desnudo femenino y masculino para su estudio más académico, fue Francisco Antonio Cano, siendo en su momento un artista transgresor desde el desnudo del cuerpo, mismo no permitido o escandalizado. El contexto artístico en Colombia se inclina hacia la figuración y el arte academicista, ya que la llegada de algunas tendencias de vanguardia ocurren en los años 40, de forma tardía, generando en el arte una negación y resistencia a través del cuerpo, logrando expresar a su vez su mirada aguda frente a la época de violencia acontecida en el país en los 70, resultando en un arte que cumplió con el papel de representante del pueblo, con fuerza testimonial de un país en decadencia. Al igual que Luis Caballero, nacido en 1943 y falleció en 1995, nació y creció en este ambiente cargado de violencia y catolicismo, lo cual moldeó su obra desde su punto de vista de la realidad. Formó su interés en la iconografía religiosa con la imagen de Cristo caído, de la cual abstrajo su obra de sacralidad, unió arte, religión y violencia, mostrando una clara tendencia al arte erótico. Pintó el cuerpo, pintó lo que le conmovía y apasionaba, cuerpos masculinos en medio del éxtasis sexual, personajes en posturas, gestos y expresiones dicientes, que sin una identidad reconocible más que su sexo, comunican a través del cuerpo,
una obra fluida y dinámica, dolorosa y apasionante, cargada de una sublimación de los cuerpos violentados, de las relaciones humanas inestables, de la fragilidad humana. De forma similar en el contexto inglés, Saville se formó en medio de una crisis económica y en un país que buscaba desarrollarse y sostenerse después del trauma producido por la guerra, la cual tuvo que implementar recortes a nivel cultural y educativo. La artista Jenny Saville, nacida en 1970, comenzó en el grupo de los YBA, jóvenes artistas británicos, que le abrió las puertas al mercado artístico. Centró su atención en la representación de cuerpos con cualidades viscerales de la carne, donde exterioriza las consecuencias físicas y psíquicas generadas por los prejuicios de la sociedad contemporánea, frente al cuerpo voluminoso, el ser híbrido y la identidad de género, en este caso fluido, donde se enfrenta lo tradicionalmente conocido como lo femenino y masculino. Todo esto posee una carga existencial e identitaria que visibiliza a través de sus obras en gran escala. Su obra se inclina por la narración de la carne y no del cuerpo, en la cual reflexiona y manifiesta todo lo que recae sobre ella, prejuicios y normas ficticias, constructos sociales, artísticos y la posible realidad encontrada a través de la transformación de la carne misma, a través de cirugías estéticas para entrar en el canon de belleza y en la búsqueda de su yo real. Ambos artistas centraron sus representaciones desde el desnudo de los cuerpos, un desnudo físico y emocional, de figuras masculinas por parte de Caballero como muestra de belleza, que identificó en la iconografía religiosa con imágenes de Cristo crucificado y de los mártires torturados que aceptaban con devoción ser sacrificados, dando cuenta de un placer oculto, generando una dualidad de cuerpos en una posición carnal y sensible del hombre en relación con otro. Saville mostró gran fascinación por darle presencia a la carne, una representación exagerada y explícita, principalmente de cuerpos femeninos grandes y voluminosos, incluyendo el suyo, buscando salirse de las convenciones de la historia del arte frente a la representación del desnudo femenino. En Caballero fue concreto. Se centró en mostrar el cuerpo masculino explícito, la cual transformó en una desnudez más emotiva que cargó de vigor en su expresión corporal. Resultó en un erotismo nacido de la apropiación de los cuerpos de sus modelos, presentando a través de ellos sus deseos internos más fuertes, manteniendo el sexo como un recurso vital creativo. Saville abstrajo el género como concepto imaginario dentro de las problemáticas sociales contemporáneas como la dualidad de lo masculino y lo femenino, resultando en cuerpos y desnudos de transgéneros y transexuales y de desnudos femeninos reclinados, conocidos dentro de la historia del arte y pintados desde una mirada masculina. La artista expone sus sexos sin pudor, saliéndose de lo socialmente aceptado, adentrándose en el campo de la identidad de género y la narrativa de la carne. La imagen de la piedad cristiana influenció en Caballero a representar cuerpos yacentes acompañados de cuerpos vivos en medio del dolor y la desesperación, asemejado a la situación vivida por muchas madres en la época masificada de violencia en Colombia, manifestando una sociedad en decadencia de la cual el pintor abstrajo una fuerza pura de la tragedia y la vulnerabilidad humana. Saville representó esta relación desde una mirada empática como madre, donde hay una presencia vulnerable y trágica del escenario, refleja la violencia en una constante repetición expresada en la duplicidad de extremidades, dando evidencia del tiempo y la continuidad de estos sucesos donde la guerra no tiene fin. Los colores que simbólicamente se pueden asociar a la fría muerte y a la sangrienta violencia, su presencia por el uso de tonos opacos y fríos en la gama de verdes y azules, configurando una piel pálida y rojos intensos asociados con la sangre y el sacrificio, donde a través del claroscuro contrasta y da mayor dramatismo en los escenarios dispuestos, donde los cuerpos representados destacan imágenes sin vida, congelando en el tiempo esta interacción. Saville hizo un uso más variado del color, según su intención y la persona a retratar. Exploró diversos colores de la carne, verdes, azules y amarillos, naranjas, rojos, llegando a elaborar cuerpos con tonos más fríos, ubicándolo en un ambiente intranquilo, relacionado con espacios médicos como quirófanos, acercando al espectador a una muestra de lo que finalmente es carne, donde lo expone en masa, asemejado a los cerdos en una carnicería, y en tono rojo resalta la piel violentada y marcada. Caballero pinta al óleo con fuertes contrastes de luces y sombras, en tonos fríos y verdes apagados, cálidos en proporción a los negros profundos. Transmite un sentir violento del personaje representado, donde oculta su rostro y se retuerce en medio de una posición sumisa y doliente. En Saville expresa su gusto por el descender y el desgarre de la carne. Lo moldea a través de capas gruesas cargadas de pigmento en grandes y largas pinceladas, provocando texturas pulidas o descompuestas que le añaden mayor fuerza a la pintura.
Caballero hizo uso del carboncillo como herramienta, permitiéndole precisión e impresión pasional a través de su trazo fluido, en una construcción que no borraba, sino que retocaba. Saville, para plasmar líneas temporales múltiples, las dibuja y las borra constantemente, dejando entrever las mismas como momentos distintos del arte que reflejan en un mismo espacio. La retratada alude a la evolución de la imagen, del erotismo y la desnudez desde pinturas alegóricas de la Venus de Urbino de Tiziano y la Olimpia de Manet, obras polémicas en su momento, donde Saville se apropia y se incluye como parte de la escena, y lo interviene con líneas como una muestra irracional o pura, un cuadro que se muestra como una imagen en movimiento, en relación a los medios tecnológicos de la contemporaneidad. Caballero se referenció en archivos pornográficos, religiosos y principalmente sus modelos al natural, dormidos o posando. Realizó retratos con una línea fina y delicada en la que captó detalles y rasgos de la persona frente suya. Saville, centrada en las temáticas de vida y muerte, realidad y artificio, extrae sus referencias de libros de medicina, retrata cadáveres, personas enfermas o sometidas a cirugías estéticas, donde esa imagen post-mortem de mirada perdida le genera incertidumbre al desconocer la causa de su muerte o motivos al someterse a una cirugía plástica. Configuró su imagen como esa realidad temida del fin de la vida. Caballero, al igual que con sus retratos, se mantiene fiel a los rasgos de cada persona, realiza una línea decidida, remarca las zonas de mayor oscuridad, manteniendo un realismo en su representación, mas no se adentra más allá a emplear su cuerpo como parte visible de la obra. Saville lo hace. Proyecta cabezas apoyadas en superficies firmes, dando un efecto sutil. Intensifica las expresiones perdidas o confusas. Son posturas de las que el cuerpo no tiene un control sobre la carne. Dramatiza el espacio y la figura a través del claroscuro. Se retrata a sí misma, prestando su cuerpo. Gusta representar su carne, sus marcas en la piel y su mirada fija hacia el espectador, esperando que éste descifre la narrativa que el cuadro le comunica. El pensamiento racional generó una dicotomía entre el cuerpo y el alma, lo que lo llevó a ser juzgado negativamente. En la representación del cuerpo fueron mutando sus usos y significados según la época y los sistemas de pensamiento al poder. Tanto en Colombia como en Inglaterra se plantea un arte más testimonial y de denuncia, resaltando las problemáticas de la sociedad contemporánea frente al cuerpo, donde el artista reconfigura aquel cuerpo convertido en carne. El artista, al generar autonomía, busca enfrentarse ante la idealización de la mirada, plasmar una realidad ignorada o invisibilizada, como con Luis Caballero y Jenny Saville, donde actúan como voceros y rompen con lo tradicionalmente establecido en la pintura y la representación, de una idealización a una deconstrucción del desnudo, siendo el cuerpo su medio de resistencia y ancla a la realidad, ampliando su visión desde el eros y el tánatos como estímulo creativo y gestual. A mi familia, amigos y maestros.